bajo las lápidas. Desde que tengo memoria, crecí en un sitio que parecía hogar pero nunca lo fue. Mis padres habían conseguido la vieja casita junto al cementerio gracias a un contrato de renta con unos parientes lejanos que hacía años ya no vivían en la zona. Siempre se sintió un ambiente tenso, pero mi familia lo atribuyó al silencio del camposanto y a la frialdad de sus pasillos de piedra. Con el tiempo, mis parientes empezaron a presionar para que nos fuéramos. Decían que otros inquilinos pagarían más por vivir cerca del cementerio, donde muchos turistas morbosos a veces se acercaban para buscar historias de fantasmas. Jamás entendí cómo eso podía resultar atractivo. El caso es que, cuando aquel contrato estuvo a punto de expirar, el acoso hacia mi familia se volvió insoportable. Un día amanecimos con una bolsa negra en la entrada. Parecía de plástico grueso, mal amarrado con un hilo sucio. Nadie entendía qué era. Mis padres, confiando en que se trataba de alguna basura dejada por otros, la abrieron. Dentro encontraron algo espantoso, un objeto tallado con símbolos indescriptibles, manchas secas y un olor penetrante. No era una simple amenaza, sino que parecía parte de algún ritual siniestro. Mis padres se alarmaron y, sin pensar, lo arrojaron a un basurero cercano. Yo no lo toqué, pero apenas pasaron unos días cuando ambos comenzaron a caer gravemente enfermos. Los doctores no encontraban explicación, los curanderos decían que algo sobrenatural los había marcado. Ante sus ojos, se consumían rápidamente, como si algo les drenara la fuerza desde dentro. La mañana en que murieron, sus rostros estaban desfigurados por la desesperación y el sufrimiento. Jamás olvidaré esa imagen, sus manos crispadas en un último gesto de dolor. Enterrarlos en el mismo cementerio que teníamos frente a casa fue escalofriante. Esa misma noche, los hijos de mis parientes llegaron con un papel que supuestamente invalidaba el contrato y me exigieron desocupar la propiedad. No tenía familia que me amparara, así que terminé deambulando. Unas monjas me encontraron sentado en una banca pública y me llevaron a un orfanato anexo a una capilla antigua. El edificio estaba lejos de ser acogedor, altos muros de piedra, olor a humedad, ventanas con rejas oxidadas. Era más como una cárcel encubierta que un refugio. Las monjas me daban comida y un catre donde dormir, pero nunca intentaban que fuera adoptado. El director de aquel sitio, un sacerdote de aspecto serio, pasaba la mayor parte del tiempo en su oficina. A ratos oía sus pasos por el pasillo, y su sola presencia hacía que el ambiente se congelara. Viví allí hasta que cumplí 17 años. Fue entonces cuando el sacerdote me hizo llamar. Entré a su despacho y me senté frente a un escritorio de madera carcomida. Su voz grave retumbó en el cuarto mientras me explicaba que había un trabajo para mí. No era una oferta normal. Pidió que lo acompañara al cementerio local, donde supuestamente había ocurrido un acto profano que requería de manos dispuestas a profundizar en la oscuridad. No me negué. Sentí que el padre sabía de mi historia, de la muerte de mis padres y del modo tan siniestro en que me habían arrebatado mi hogar. Esa noche, subimos a una furgoneta oxidada y atravesamos la carretera rumbo a un nuevo camposanto, más grande y rodeado de leyendas. Al bajarnos, ya con la luna en lo alto, me indicó que lo siguiera por entre las lápidas. Recuerdo cómo el viento se arremolinaba, haciendo silbar las hojas secas. Caminamos hasta una zona apartada donde había nichos antiguos y mausoleos cubiertos de enredaderas. En un rincón sombrío, el sacerdote me mostró un sepulcro abierto. Allí había símbolos grabados en piedra, casi idénticos a los del objeto maldito que mis padres encontraron en la bolsa negra. El sacerdote me dijo que no era casualidad, que estaban ligados a una brujería muy antigua. Me habló de una supuesta secta que se servía de los cementerios para hacer rituales y me confesó que la iglesia necesitaba voluntarios como yo para limpiar aquel lugar de fuerzas que alteraban el descanso de los muertos. Lo que me ofrecían no era un empleo normal, sino una especie de pacto. Según él, si cumplía con esas labores, obtendría la autoridad moral para enfrentar a quien hubiera provocado la muerte de mis padres. Habló sobre castigos divinos, sobre la necesidad de aplicar una justicia que la ley no podía otorgarme. Acepté más por sed de respuestas que por fe. El sacerdote me hizo recoger varias herramientas de una pequeña cripta,
palas, picos, un saco de cal, un frasco de agua bendita. También me dio un viejo manual con oraciones latinas y extractos de textos que describían cómo romper maldiciones. La primera tarea consistía en exhumar ciertos ataúdes marcados con cruces invertidas y símbolos sacrílegos para purificar los huesos y luego volver a enterrarlos bajo la bendición adecuada. Aquella noche trabajé hasta el amanecer, sintiendo un asco infinito al desenterrar restos corroídos por el tiempo, algunos con olor a incienso barato mezclado con podredumbre. El aire era tan denso que costaba respirar. A ratos creí sentir pasos tras de mí, volteaba y solo veía lápidas retorcidas. Con cada pala de tierra me llegaba la misma pregunta: ¿quién o qué había profanado estos sepulcros? Al cabo de varias horas, mis manos estaban llenas de ampollas, los dedos casi agarrotados. El sacerdote observaba en silencio, murmurando oraciones. Al terminar, eché cal sobre los restos como él indicaba y recité el Padre Nuestro con voz temblorosa. Juraría que, al pronunciar las últimas palabras, escuché un susurro, como un quejido de ultratumba, aunque tal vez fue solo mi mente asustada. En las semanas siguientes, me asignó labores más peligrosas. Debía revisar nichos donde supuestamente se practicaban rituales secretos. Allí hallé velas negras consumidas, frascos con líquidos coagulados, fotos antiguas con rostros rayados y símbolos escritos con sangre en las paredes del mausoleo. No quería tocar nada, pero el sacerdote insistía en que recogiera los objetos y los destruyera. Sentía que mi cordura se erosionaba con cada hallazgo, pero no podía detenerme. Creía que, si llegaba al final, descubriría la verdad sobre quien había causado la maldición contra mis padres. Conforme pasó el tiempo, me di cuenta de que el cementerio no solo estaba profanado por brujos o sectas, sino que las propias monjas y el sacerdote parecían ocultar algo. Cada tanto se oían gritos de madrugada y, al salir a investigar, veía sombras deslizarse entre las tumbas. El padre jamás me daba explicaciones claras, se limitaba a decir que siguiera purificando las criptas. Pero yo era testarudo, me quedaba hasta altas horas, observando cómo entraban y salían figuras encapuchadas, ignorando mi presencia como si supieran que no me atrevería a revelar sus prácticas. Una noche, mientras cavaba en la parte más antigua del cementerio, descubrí un panteón subterráneo cuyo acceso parecía sellado con tablas rotas. Bajé con una linterna. El aire era un golpe helado que olía a moho y algo indescriptible. Alrededor había paredes cubiertas de retratos de personas fallecidas. No entendía por qué había tantas fotos amontonadas. Solo veía rostros de sufrimiento, algunos con expresiones de terror. De pronto, topé con un altar rudimentario. Sobre él, un cuenco de metal con restos de un líquido marrón y, a su lado, una muñeca de trapo cosida con hilos rojos y adornada con alfileres. Me quedé petrificado. Entonces lo sentí, un murmullo detrás. Giré y vi a un hombre con sotana desgastada y ojos inyectados en furia. Me di cuenta de que no era el padre del orfanato, sino alguien que vestía igual pero que emanaba una maldad indescriptible. Alcé mi linterna y el individuo retrocedió, cubriéndose el rostro. Sin pronunciar palabra, me señaló el altar, como si quisiera mostrarme algo crucial. La muñeca de trapo tenía bordado el nombre de mis padres. Noté de inmediato que aquellos mismos símbolos que hallé en la bolsa negra aparecían sobre la tela. Ese ser ladeó la cabeza y se acercó sin que yo pudiera reaccionar. Tomó la muñeca y la metió en mi mano, sosteniéndola con fuerza. La miré, dominado por el pánico. Fue como si una corriente helada me atravesara. De repente, el hombre desapareció entre las sombras, dejando el eco de un susurro que retumbaba dentro de mí, aunque no entendí las palabras exactas. Salí tambaleándome de aquella cripta subterránea. Subí a la superficie y corrí hasta la oficina del sacerdote, que no pareció sorprendido. Permaneció en silencio, escuchando mi relato, sin inmutarse. Tomó la muñeca de mi mano y la arrojó al fuego de una chimenea improvisada. Dijo que de nada servía quemarla si no destruíamos su origen. Confesó que había un conspirador entre la misma iglesia, alguien que había traficado con rituales oscuros, marcando familias enteras para despojarlas de sus propiedades. Entendí que la maldición de mis padres podía haber sido orquestada por aquel individuo que vi bajo el cementerio.
o tal vez por otros como él. Esa noche, el sacerdote me guió hasta un sector apartado del cementerio, cerca de un mausoleo abandonado. Me mostró un hoyo abierto y me indicó que esperara allí, en silencio. Pasaron horas. El viento helado me cortaba el rostro y escuchaba un crujir de ramas, como si algo se arrastrara. Cuando empezaba a quedarme dormido, noté una figura flaca y retorcida que caminaba con lentitud, cargando una pala. Casi sin respirar, me acerqué a ella. Tenía un rostro pálido, ojos vacíos y la sotana desgarrada. Supe al instante que era el hombre del subsuelo. Lo observé mientras cavaba. Parecía desenterrar algo o a alguien. Por instinto, me oculté tras una lápida y solo atiné a murmurar oraciones al ver cómo sacaba un cadáver del ataúd y le arrancaba un collar. Podía oír sus rezos invertidos, un canto siniestro que helaba la sangre. Noté que el collar lucía un colgante con los mismos símbolos que mataron a mis padres. Quise detenerlo, pero sentí que mis piernas no respondían. El horror me invadió. Un golpe brusco en la cabeza me dejó aturdido. Me derrumbé junto a la lápida y creí oír pasos corriendo hacia mí, quizá el sacerdote intentando socorrerme. La vista se me nubló. Desperté al amanecer, con un dolor punzante y la ropa cubierta de tierra. El hombre de la sotana ya no estaba. El padre me sacudía con insistencia, pidiéndome que reaccionara. Cuando me incorporé, se inclinó para mostrarme algo. El cadáver que aquel sujeto había exhumado volvía a estar en su ataúd, sellado, como si nadie lo hubiera tocado. El collar había desaparecido. Desconcertado, le conté todo al sacerdote. Él murmuró que el mal se había apoderado de la zona y me ordenó dejar el cementerio de inmediato, pues no había forma de protegerme de ese conspirador. Sin embargo, yo no podía marcharme sin antes descubrir la verdad. Volví al orfanato esa tarde, tomé mis pocas pertenencias y me dispuse a huir de la ciudad, pero un presentimiento me hizo detenerme. En el umbral hallé otra bolsa negra, igual a la que tiempo atrás llegó a mi antigua casa. Dentro encontré otro muñeco de trapo con la marca de mis padres y, debajo, mi propio nombre. Sentí un vacío en el estómago. Comprendí que no importaba a dónde escapara, esa sombra me perseguiría. Fue en ese momento que decidí regresar al cementerio, a la cripta subterránea, para arrancar la raíz de aquella maldición. No sé si mis pasos me llevaron a la salvación o a un destino peor. Camino entre lápidas, escucho la tierra removiéndose como si bajo el césped brotaran manos cadavéricas. Mi respiración se acelera mientras me acerco a la entrada oculta, decidido a enfrentar al hombre que controla estas tinieblas. Cada vez que cierro los ojos, veo el rostro desfigurado de mis padres y el símbolo grabado en el muñeco. Siento el peso de todas esas tumbas profanadas. Ya no es cuestión de venganza, sino de supervivencia. Sé que lo que hay allí debajo busca mi nombre para añadirlo a su colección de almas rotas. Esta historia no parece tener un final heroico. Me adentro en la cripta con la linterna temblando en mi mano y escucho un murmullo que me llama por mi nombre. El olor rancio del subsuelo me golpea, mezclado con incienso enfermo y restos de cera. Sé que, al fondo, me espera algo peor que la muerte. Doy un paso, luego otro, mientras la oscuridad se cierra a mi alrededor. Aunque se siente imposible, avanzo. Tal vez nunca salga, tal vez este sea mi último respiro. Pero si quiero librar a los que vengan después del mismo tormento que arrasó con mi vida, no me queda más opción que hundirme entre los muros de este cementerio maldito, donde las sombras nunca descansan. Ánimas en pena. Esto sucedió hace algunos años, en 2018. Mi nombre es Maximiliano y, aunque siempre he sido una persona escéptica respecto a fenómenos sobrenaturales, debo admitir que aquella noche cambió mi manera de ver el mundo. Nací y crecí en un pequeño pueblo llamado Santa Lucía, un sitio apacible con calles adoquinadas y casas de tejas rojas que, a primera vista, no guarda secretos perturbadores. Sin embargo, vivimos al lado de un cementerio antiguo que lleva casi un siglo en funcionamiento. Desde que tengo memoria, mi hogar se encuentra apenas a unas cuadras de esos muros solemnes que encierran miles de historias de muerte y reposo eterno.
A menudo, mis padres me recordaban que, aunque el cementerio podía parecer un lugar lúgubre, debía tratarlo con respeto. Durante mucho tiempo no vi nada extraordinario. Asumía que todo lo que se contaba sobre ánimas en pena y apariciones eran meras leyendas, anécdotas que la gente inventaba para asustar a los más jóvenes. Me gustaba caminar de noche con mis amigos, charlar en la plaza principal y disfrutar el ambiente fresco que el campo nos ofrecía. Rara vez miraba con recelo la alta barda del cementerio. Para mí solo era un lugar silencioso donde descansaban los difuntos de la comunidad. Nada más. Una noche de fines de agosto, mis amigos y yo nos reunimos en una pequeña glorieta que está justo en el centro del pueblo. Entre chistes, bromas y confidencias, el tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta. Cuando se disolvió la reunión, ya rondaban las 2 de la mañana. No me preocupaba caminar a solas a esa hora. Desde niño estaba acostumbrado a recorrer las calles oscuras sin sentir temor, pues eran mi hogar y las conocía al derecho y al revés. Además, vivía muy cerca, así que no me llevaría más que unos minutos llegar. Tomé mi morral, puse algo de música en mis audífonos y emprendí el camino. Mis padres solían decirme que procurara no usar auriculares tan tarde, sobre todo cerca del cementerio, pero nunca hice caso de esas recomendaciones. Prefería dejarme llevar por las melodías y el murmullo lejano de los grillos. Esa noche, sentía una extraña calma, casi reconfortante, pese a lo tarde que era. El cielo estaba despejado, la luna menguante no daba mucha luz, pero iluminaba tenuemente los techos y los árboles. Las calles se veían desiertas, nadie pasaba a esa hora. Todo estaba en silencio. Seguí avanzando hasta la calle que rodea el costado sur del cementerio. Hay un tramo en el que la lámpara del alumbrado público no ha funcionado por años y es frecuente encontrarse allí personas bebiendo o deambulando. Me quité un audífono para estar atento al entorno. La primera sensación que me invadió fue una inquietud rara, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Podía ver la tapia del cementerio a un costado, sobre la que se alzaban cipreses antiguos. El resto se mantenía en penumbra. Cuando crucé ese tramo, percibí la figura de alguien que, de pronto, bloqueó mi paso. Era como una silueta delgada, inmóvil en medio de la banqueta. No distinguía bien si era un hombre o una mujer porque, dada la oscuridad y la hora, solo veía un contorno fijo que se recortaba contra la pared. Me quité por completo los audífonos y, en un impulso de cortesía, saludé en voz baja. No recibí respuesta inmediata, la figura se quedó ahí, sin moverse. Intenté rodearla, mas pareció que se deslizaba a la par mía, impidiéndome avanzar. Mi respiración se agitó un poco. Con un leve temblor en la voz, quise preguntar si necesitaba algo. Entonces escuché una voz tan pausada y serena que se me heló la sangre. Era la voz de una anciana, una voz ahogada, cargada de un cansancio casi inhumano. Me dijo que necesitaba ayuda para llegar a su casa, que vivía poco más adelante, cerca de donde yo habitaba. Eso me confundió, porque al principio no podía ver su rostro, y no entendía cómo alguien tan mayor podía estar ahí, a esas horas, sin ningún acompañante. Sentí una punzada de lástima. Mis padres me habían educado para ayudar a los ancianos, así que decidí brindarle mi apoyo. Avancé unos pasos y salimos de la parte más oscura, aprovechando la tenue luz de otro poste cercano. Vi entonces que llevaba un chal negro muy bordado que le cubría parte del rostro. Aún así, alcancé a percibir la piel de sus mejillas, tan pegada a los huesos que resultaba inquietante. Parecía estar enferma o extremadamente frágil. Supuse que quizá vivía en condiciones precarias. La tomé suavemente del brazo cuando noté que caminaba con dificultad. Aquella extremidad era esquelética, sentí algo parecido a un escalofrío al tocarla. Mientras avanzábamos, la anciana apenas podía dar pasos largos, así que debíamos hacerlo con lentitud. El silencio en la calle parecía prolongarse, roto únicamente por el crujir de las hojas secas que pisábamos de vez en cuando. Traté de mantener la cordura, preguntándole con voz tenue si vivía lejos. Ella respondió que no, que su hogar estaba muy cerca. Su forma de hablar me resultaba extraña,
usaba términos antiguos y se expresaba de forma tan lenta que por momentos se detenía, como si recordara algo enterrado en la memoria. Mencionó a su familia, un hijo que había viajado a otro país y nunca volvió, una hija mayor que, según ella, había fallecido hacía muchos años. Su relato me produjo un escalofrío porque lo describía todo como si no le afectara el paso del tiempo. Era como si estuviera atrapada en un pasado distante. De hecho, cuando le pregunté cuántos años tenía, me respondió, tantos, que ya olvidé mi número. Avanzamos por una vereda que pasaba justo frente a la reja principal del cementerio. La anciana alzó el rostro y señaló con su mano huesuda el portón, como si le produjera un peculiar alivio verlo. De pronto, la lámpara del poste cercano titiló hasta apagarse, hundiéndonos en la penumbra de nuevo. El corazón me palpitó con fuerza, sentí ese instinto que me gritaba que corriera, pero mi cuerpo se quedó paralizado, quizá por la curiosidad y el desconcierto. La mujer, sin soltar mi brazo, murmuró que su casa estaba tras esa puerta. Esa frase me dejó atónito. ¿Cómo podía vivir alguien dentro del cementerio? Pensé que tal vez se refería a una vivienda colindante con el muro, pero no. Cuando la luz parpadeó de nuevo, me di cuenta de que apuntaba directamente al umbral enrejado que conducía a las tumbas. Me temblaron las piernas. Quise creer que se trataba de una confusión, quizá la pobre señora sufría de demencia senil, y yo estaba siendo testigo de una crisis. Busqué mi teléfono en la mochila para encender la linterna y ayudarla mejor. En cuanto la luz iluminó su rostro, mi respiración se cortó de golpe. Sus ojos se veían profundos, como hundidos en las cuencas, y su piel parecía adherirse a sus pómulos, tan tirante que revelaba un contorno casi cadavérico. Sus labios estaban agrietados, pero se curvaron en una mueca que pretendía ser una sonrisa. En ese preciso instante, pude ver cómo la mano que apoyaba en mi brazo se movía con una rigidez antinatural. No podía apartar la mirada de ese semblante. La anciana soltó un leve suspiro que sonó como un silbido, y me dijo, sin mover mucho la boca, que por fin había llegado. No sé cómo describir el horror que sentí. Fue como si alguien me absorbiera la energía vital, dejándome sin aliento. Logré zafarme de su agarre y retrocedí. Le pedí disculpas con voz temblorosa, asegurando que no podía acompañarla hasta allá, pero ella se acercó un paso más, levantando su chal y dejando entrever un extraño collar con un crucifijo ennegrecido que pendía de su cuello. La cruz estaba desgastada, casi como corroída. Un escalofrío me recorrió la columna. Parecía que la atmósfera se había vuelto aún más densa. Empecé a sentir náuseas. El aire, de pronto, tenía un olor rancio, como a tierra húmeda y flores marchitas. Ella ladeó la cabeza con lentitud y, en la penumbra, escuché algo similar a una risa seca, ahogada, proveniente de su garganta. Sin pensarlo, miré alrededor buscando alguna ruta de escape. La calle lucía desierta, ninguna casa cercana tenía las luces encendidas. Era como si el mundo entero hubiese entrado en un sopor infernal, dejándome a merced de ese ser. En un acto de puro instinto, prendí la linterna de mi celular y la dirigí directamente hacia su cara. Entonces me di cuenta de que su piel se había tornado aún más pálida y extraña. Por debajo del chal, noté un brillo tenue, como si sostuviera algo más en la mano contraria. Un objeto metálico que no podía identificar con certeza, quizá una lámpara antigua. Ella siguió mirándome con esos ojos hundidos, y su mueca pareció ensancharse un poco más. El miedo me atenazó. Ya no pensaba en ayudarla, solo quería escapar. Me obligué a retroceder 2 pasos, luego giré sobre mis talones y corrí sin voltear. Podía oír, detrás de mí, un eco de pasos en la acera. No supe si venían de ella o de mi propia mente. El corazón se me salía del pecho. Las calles parecían laberintos oscuros que no terminaban de conducirme a ningún sitio seguro. Corrí hasta llegar a mi casa, con el sudor escurriendo, las piernas casi desfalleciendo por el esfuerzo. Al entrar, desperté a mi padre con el estrépito de la puerta. Se asomó preocupado, y yo, intentando recobrar el aliento, le conté con la mayor claridad posible lo que había visto. Mis palabras salían atropelladas mientras describía esos ojos espectrales, esa voz agónica.
No estaba seguro de si mi padre me creería, pero el gesto de su rostro se volvió serio. Con voz firme, solo me dijo que encendiera una veladora y la pusiera en la ventana, algo que en nuestra familia representa una forma de pedir protección y mostrar respeto por las almas que aún vagan sin rumbo. Obedecí casi temblando y, mientras la llama de la veladora iluminaba sutilmente la habitación, sentía que aquella energía malsana me rodeaba todavía. Cerré todas las ventanas y eché el seguro a la puerta. Estuve horas sin conciliar el sueño, reviviendo una y otra vez en mi mente la imagen de la anciana con el chal bordado. Era imposible olvidar esos detalles, la palidez de su rostro, el crucifijo oscuro, su risa apagada y la manera en que señaló el cementerio como si fuese su verdadero hogar. Pasaron varios días antes de que pudiera armarme de valor para caminar de nuevo cerca del cementerio. Además, mi rutina cambió drásticamente. Empecé a evitar las salidas nocturnas y cuando no tenía más remedio que volver tarde, procuraba hacerlo acompañado. El mero recuerdo de esa noche me provocaba escalofríos y aceleraba mi corazón. Ni siquiera mis amigos podían sacarme de ese estado de nervios. Algunos se mofaban, decían que tal vez solo me había encontrado con alguna indigente, pero yo sabía que había sido algo más. Esa mujer no era normal. Con el paso de los días, mi padre, que conserva algunas creencias tradicionales, me sugirió acudir a la iglesia para hablar con el sacerdote y pedir una bendición para la casa y para mí. Aunque me avergonzaba un poco, acepté. Me reconfortó escuchar las oraciones y sentir que, al menos, estaba intentando protegerme de la pesadilla que me perseguía noche tras noche. No obstante, cada vez que recordaba cómo la anciana señaló hacia la entrada del cementerio, sentía un nudo en la garganta. Aquella mano huesuda y esa voz cascada no cabían en la lógica cotidiana. En una ocasión, intenté investigar si había registros de alguna mujer de rasgos similares, alguien que hubiese muerto tiempo atrás. Me puse a platicar con vecinos y parientes mayores, pero solo conseguí historias vagas y leyendas. Algunos hablaban de una señora que, en un pasado remoto, había perdido a toda su familia y fue vista deambulando por los callejones. Otros relataban apariciones de una anciana que se acercaba a los caminantes y luego se desvanecía en la oscuridad. No encontré nada concluyente y cada testimonio discrepaba en detalles. Aún así, esos rumores me confirmaron que yo no era el único que había experimentado algo semejante. El terror persistió por meses. Sentía un pánico irracional de pasar de nuevo por el mismo lugar. Si lo hacía, me aseguraba de ir junto a alguien, o por lo menos con una linterna encendida, aunque eso no me devolviera la tranquilidad. Hubo noches en las que despertaba sudando frío, con la imagen de la anciana dibujada en mis pesadillas. El leve murmullo de su voz pausada me atormentaba, repitiéndome que su casa estaba cerca de la mía, justo detrás de esos muros plagados de cruces y lápidas. Mi familia no mencionaba el suceso abiertamente, pero comprendían que aquello me había marcado. Me insistían en que evitara andar en la madrugada. Llegué a preguntarles si alguna vez habían visto algo sospechoso en los alrededores, y mi madre, con semblante serio, dijo que una vez había vislumbrado una sombra entre las tumbas cuando era joven, pero nunca supo si se trataba de un espectro o de su propia imaginación. Mi padre, por su parte, creía que hay almas que no descansan y que, tal vez, se manifiestan para pedir ayuda o simplemente para arrastrar a los incautos a su mundo. Con el tiempo, mi mente halló un modo de asimilar lo ocurrido, aunque no puedo decir que lo haya superado al 100%. Siempre que paso por la calle junto al cementerio, prefiero hacerlo de día. Y cuando, por alguna razón, he tenido que regresar de noche, siento una tensión en el pecho que me resulta difícil de describir, como si una mirada invisible me vigilara desde el otro lado de la reja, esperando un descuido. Aunque intento llevar mi vida con normalidad, una parte de mí cambió irremediablemente tras ese encuentro. Dejó de serme indiferente la idea de que existe algo más allá de lo que podemos entender o explicar. Ya no me atrevo a reírme de quienes hablan de apariciones y fantasmas. A veces, antes de dormir, recapacito sobre cuán cerca estuve de entrar con esa anciana a su casa. ¿Qué habría pasado si no me hubiera dado cuenta a tiempo de que algo en ella era antinatural? Hasta hoy, confieso que no tengo una respuesta clara para lo que viví.
A ratos me convenzo de que todo se debió a una mala jugada de mi imaginación, o tal vez era solo una mujer desorientada. Sin embargo, cada que esa idea intenta reconfortarme, un escalofrío me recorre el cuerpo al recordar sus huesudas manos, esa risa seca y el crucifijo oscuro que llevaba colgando en su pecho. Todavía conservo la costumbre de encender una veladora al llegar la noche en un rincón discreto de mi cuarto, como si temiera que la luz se apagara y quedara otra vez a solas con esa presencia. Hay quienes siguen sin creer esta historia y me tildan de supersticioso, pero yo sé lo que sentí en ese momento. Sé que fue real. Desde esa noche aprendí a respetar los misterios que escapan a toda explicación lógica y por muy absurdo que parezca, no me siento orgulloso de haberlos presenciado. Hoy camino con más cautela, mantengo la guardia alta y me cuido de las tinieblas que invaden los callejones en la madrugada, especialmente en el rincón oscuro que yace junto al antiguo cementerio. Sigo pasando junto a ese muro lleno de inscripciones y nichos, consciente de que tal vez, desde la penumbra, alguien o algo observa cada uno de mis pasos, esperando el instante perfecto para aparecer de nuevo. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.